El sol de la mañana apenas rozaba el estrecho callejón donde Marcus vivía con su madre en una pequeña habitación encima de una vieja panadería. El olor a pan a menudo llenaba el espacio, pero rara vez podían permitirse comprarlo. Su madre tenía dos trabajos: limpiaba oficinas por la noche y lavaba platos en un restaurante durante el día. Marcus tenía 12 años, y su ropa contaba la historia de su lucha. Su uniforme escolar era, en realidad, una mezcla de prendas donadas que nunca combinaban del todo. Los pantalones eran demasiado cortos, y se le marcaban los tobillos incluso cuando intentaba bajárselos. Su camisa tenía una mancha permanente en el cuello que no se quitaba por mucho que frotara. Sus zapatos tenían agujeros en las suelas, y en los días de lluvia, sus calcetines se empapaban en cuestión de minutos. Pero Marcus nunca se quejaba. Veía lo mucho que trabajaba su madre, como tenía las manos rojas y ásperas por los productos químicos y el agua caliente, como se saltaba comidas para asegurarse de que él comiera lo suficiente. La escuela era a la vez un santuario y un campo de batalla para Marcus. Le encantaba aprender. Le encantaba cómo las palabras en una página podían transportarlo a mundos diferentes. Le encantaba resolver problemas de matemáticas que tenían sentido cuando nada más lo tenía. Pero los otros niños se fijaban en su ropa. Se fijaban en los parches, las manchas, en cómo su uniforme le colgaba torpemente de su delgada figura. «Mira, es el chico de la basura». Alguien susurraba lo suficientemente fuerte como para que él lo oyera. Durante el almuerzo, se sentaba solo en un rincón de la cafetería, comiendo el sencillo sándwich que su madre le había preparado antes de correr a su trabajo matutino. Los chicos populares se sentaban en las mesas centrales, riendo y compartiendo bocadillos que sus padres habían comprado en tiendas caras. Una mañana en particular, Marcus llegó a la escuela antes de lo habitual. Su madre tenía un turno de emergencia y él había salido de casa solo con un trozo de pan para desayunar. El patio estaba casi vacío, pero al pasar por el edificio de música, oyó algo que lo hizo detenerse. La música de piano flotaba a través de una ventana abierta, y era el sonido más hermoso que jamás había experimentado. Se quedó paralizado, escuchando la melodía que parecía expresar todo lo que sentía, pero que nunca podía expresar con palabras. La tristeza de su pobreza, el amor que sentía por su madre, la esperanza de que, de alguna manera, la vida pudiera ser diferente. Sus pies se movían sin que él lo decidiera. Acercándolo a la ventana, echó un vistazo al interior y vio a un anciano de cabello blanco sentado ante un piano de cola. Sus dedos danzaban sobre las teclas con tanta gracia que Marcus contuvo la respiración. El anciano tenía los ojos cerrados mientras tocaba, completamente absorto en la música. Marcus no supo cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando la pieza terminó, se encontró aplaudiendo suavemente. El anciano abrió los ojos y se giró hacia la ventana con expresión de sorpresa. «Entra, muchacho», gritó el hombre con voz suave. «No hay necesidad de esconderse afuera», dudó Marcus. Bajó la vista hacia sus zapatos sucios, hacia su camisa manchada. ¿Qué pensaría de él este hombre elegante? Pero algo en la mirada amable del maestro lo impulsó a abrir la puerta y entrar. La sala de música era magnífica, con instrumentos que cubrían las paredes y el piano de cola dominando el centro como un trono. «Soy el profesor Williams», dijo el anciano, extendiendo la mano. Marcus la estrechó con nerviosismo, consciente de sus propias palmas ásperas y callosas por ayudar a su madre con trabajos ocasionales los fines de semana. «¿Cómo se llama, jovencito?» «Marcus, señor, dígame, Marcus, ¿ha tocado el piano alguna vez?» Marcus negó con la cabeza, avergonzado. «No, señor, no. No podemos permitírnoslo». El profesor Williams hizo un gesto de desdén con la mano. «No es eso lo que pregunté. Le pregunté si ha tocado, no si tiene uno». Sonrió cálidamente. «¿Le gustaría intentarlo?» Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Tocar ese hermoso instrumento con su ropa sucia y sus manos ásperas. «No podría, señor.
Podría dañarlo. El profesor rió. Un sonido rico que llenó la sala. Este piano ha sido tocado por miles de manos durante 50 años. El tuyo no le hará daño. Dio unas palmaditas en el banco junto a él. Ven a sentarte. Con piernas temblorosas, Marcus se acercó al piano. Se sentó con cuidado en el borde del banco, con la postura rígida por el nerviosismo. De cerca, las teclas parecían mágicas. Azulejos blancos y negros que podían crear la belleza que acababa de escuchar. Pon tus dedos aquí. El profesor Williams lo guió, colocando la mano derecha de Marcus sobre las teclas. Ahora presiona suavemente. Marcus presionó una tecla y sonó una sola nota clara. El sonido le provocó escalofríos. Él lo había hecho. Su dedo, su tacto, había creado ese hermoso sonido. De nuevo, el profesor lo animó. Prueba estas 3 teclas juntas. Durante los siguientes 20 minutos antes de que sonara el timbre de clases, Marcus exploró el piano bajo la paciente guía del profesor Williams. Aprendió los nombres de las notas, aprendió cómo las diferentes combinaciones creaban sonidos diferentes. Sus manos, tan acostumbradas a cargar cajas pesadas y fregar pisos, descubrieron un nuevo propósito. Cuando por fin sonó la campana, Marcus se levantó de un salto, recordando de repente dónde estaba. «Espere», gritó el profesor Williams mientras Marcus corría. Se dirigió hacia la puerta. «Vuelve mañana por la mañana. A la misma hora. Continuamos». Marcus se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿En serio? ¿Me dejarías?» A la música no le importa la ropa que llevas, Marcus. Solo le importa lo que hay en tu corazón. Y oí algo en la forma en que escuchabas. En la forma en que tocabas esas teclas. Vuelve mañana. Marcus corrió a clase, con la mente dándole vueltas. Por primera vez en meses, los susurros y los señalamientos no le molestaban. Que lo llamaran el chico de la basura. Que se burlaran de su ropa sucia. Algo había despertado en su interior. Algo brillante y poderoso que ninguna broma podía tocar. Durante el almuerzo, sentado solo comiendo su sencillo sándwich, Marcus ya no se sentía solo. Sus dedos tamborileaban en silencio sobre la mesa. Recordando las teclas, recordando los sonidos. No podía explicarlo, pero sabía que su vida acababa de cambiar. No sabía cuánto. No conocía el viaje que le esperaba. Pero en ese momento, con el recuerdo de aquellas teclas de piano bajo sus dedos, Marcus se sintió rico por primera vez en su vida. Esa noche, cuando su madre llegó a casa agotada de su turno, Marcus la abrazó con fuerza. «Mamá», susurró, «hoy ha ocurrido algo maravilloso». Y mientras le contaba sobre el piano y el profesor Williams, vio lágrimas en sus ojos cansados. Y se prometió a sí mismo que algún día, de alguna manera, le daría una vida mejor. La haría sentir orgullosa. El piano sería su camino. Marcus empezó a despertarse 1 hora antes cada mañana. Su madre se dio cuenta, pero no dijo nada, simplemente le preparó el desayuno un poco antes. No sabía a dónde iba, pero vio algo diferente en los ojos de su hijo, una chispa que no había estado allí antes. Cada mañana, Marcus llegaba al aula de música antes del amanecer. El profesor Williams siempre estaba allí, esperándolo con una cálida sonrisa y un termo de té caliente. El anciano les servía una taza a cada uno y se sentaban al piano mientras el mundo exterior despertaba lentamente. Las lecciones eran diferentes a todo lo que Marcus había experimentado. El profesor Williams no solo le enseñaba notas y escalas. Le enseñó a sentir la música, a comprender que cada pieza contaba una historia. «Tus manos son mensajeras», decía el profesor, mientras sus dedos arrugados demostraban el uso de las teclas. «Llevan la emoción del corazón a los oídos del mundo». Marcus demostró ser un estudiante extraordinario. Lo que le faltaba en la formación formal, lo compensaba con una intensidad que asombraba incluso al experimentado profesor. Sus manos ásperas, fortalecidas por años de trabajo manual, tenían una ventaja inesperada.
eran fuertes y no se cansaban fácilmente. En cuestión de semanas, Marcus podía tocar melodías sencillas. En cuestión de meses, estaba abordando piezas que los principiantes solían tardar años en aprender, pero la escuela seguía siendo difícil. A medida que crecía la dedicación de Marcus al piano, también lo hacía el acoso escolar. Los demás estudiantes lo veían con un viejo libro de música que el profesor Williams le había regalado. La portada del libro estaba rota y las páginas amarillentas por el tiempo, pero para Marcus era un tesoro. Mira al chico de la basura fingiendo ser elegante. Derek, el líder del grupo popular, gritó un día en el pasillo. Le arrebató el libro de las manos a Marcus y lo levantó en alto. ¿Qué es esto? ¿Te crees una especie de músico ahora? Marcus tensó la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. Devuélvemelo, por favor. Por favor. Derek se burló y sus amigos rieron. Quizás si lo pides con más amabilidad. Quizás si te arrodillas como el mendigo que eres. Algo en Marcus quería luchar para blandir los puños y defender su dignidad. Pero entonces recordó las palabras del profesor Williams de esa mañana. La verdadera fuerza no está en la violencia, Marcus. Está en la dedicación a tu arte. Deja que digan lo que quieran. Tus dedos hablarán más alto que sus palabras. Marcus se alejó, dejando a Derek sosteniendo el libro. El abusador, sorprendido por la falta de reacción, finalmente lo dejó caer al suelo. Después de que se fueran, Marcus lo recogió con cuidado, le limpió la tierra y continuó con la clase. Le temblaban las manos, no de miedo, sino del esfuerzo por controlar la ira. Esa noche, practicó con tanta intensidad que el profesor Williams tuvo que detenerlo. Marcus, te sangran los dedos. Marcus se miró las manos y vio pequeñas manchas rojas en las teclas. Llevaba horas practicando el mismo pasaje difícil, y las yemas de sus dedos se habían quebrado por la presión. Ni siquiera había notado el dolor. Necesito mejorar, dijo Marcus en voz baja. Necesito ser tan bueno que ya nadie pueda burlarse de mí, suspiró el profesor Williams y tomó suavemente las manos de Marcus entre las suyas. No es por eso que deberías jugar, muchacho. No dejes que su crueldad se convierta en tu motivación. Juega porque te encanta. Juega porque la música te hace sentir vivo. Si juegas por venganza, nunca encontrarás alegría en ella. Transfórmate. Número 4. Marcus asintió, pero por dentro no estaba seguro de estar de acuerdo. Quería demostrarles a todos que estaban equivocados. Cada insulto, cada risa, cada vez que alguien le señalaba el coágulo. Él lo recordaba y canalizaba todo ese dolor en su práctica. Pasaron los meses y llegó el invierno. La situación de Marcus en casa empeoró. El trabajo de su madre en un restaurante le redujo las horas y el dinero escaseaba aún más. Algunas mañanas, Marcus llegaba a practicar con el estómago vacío, tras haberle dado el desayuno a su madre, que había trabajado toda la noche. El profesor Williams se dio cuenta, pero nunca dijo nada directamente. En cambio, empezó a llevar comida extra, alegando que su esposa había empacado demasiada. No puedo dejar que se desperdicie, decía, mientras le acercaba un sándwich a Marcus. Me estarías haciendo un favor. Marcus sabía lo que hacía el profesor y su corazón se llenó de gratitud. Este hombre que apenas lo conocía, que no tenía por qué preocuparse por un niño pobre con ropa sucia, le estaba mostrando más bondad que la mayoría de la gente. Un día, el profesor Williams hizo un anuncio que lo cambió todo. Marcus, la escuela celebrará su concierto anual de invierno dentro de 3 meses. Quiero que actúes. El corazón de Marcus dio un vuelco y se encogió al mismo tiempo. Actuar delante de toda la escuela. No estoy listo, profesor, y ni siquiera soy un verdadero estudiante de música. No encajo en ese escenario. No encajo. La voz del profesor Williams era firme. Has aprendido en 6 meses lo que a la mayoría de los estudiantes les lleva 2 años. Tienes talento, Marcus. Talento de verdad. Pero más que eso,
tienes algo que muchos músicos profesionales nunca encuentran. Tienes alma. Pero los demás estudiantes se reirán. Ya creen que soy un chiste. Si meto la pata delante de todos, entonces tú la metes, interrumpió el profesor. Pero no lo harás. Creo en ti, Marcus. La pregunta es, ¿crees en ti mismo? Esa noche, Marcus no pudo dormir. Se tumbó en el fino colchón de su pequeña habitación, escuchando la suave respiración de su madre. Actuar en el concierto de invierno, subir al escenario con su ropa remendada delante de todos los estudiantes que se burlaban de él a diario. La idea lo aterrorizó, pero otra lo emocionó. ¿Y si pudiera hacerlo? ¿Y si pudiera demostrar que el basurero del que se reían tenía más talento en sus dedos ásperos que cualquiera de ellos? ¿Y si solo una vez pudiera hacer que lo vieran de otra manera? A la mañana siguiente, Marcus llegó al aula de música incluso antes de lo habitual. Lo haré, le dijo al profesor Williams. Actuaré en el concierto. El rostro del anciano se iluminó con una amplia sonrisa. Bien. Luego tenemos trabajo que hacer. Voy a enseñarte el nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Es un reto, pero sé que puedes dominarlo. Durante los siguientes 3 meses, Marcus dedicó cada momento libre a esa pieza. Practicaba antes de la escuela, durante el almuerzo, mientras se escondía en el aula de música, y hasta bien entrada la noche, hasta que el conserje tuvo que cerrar el edificio. Sus dedos volaban sobre las teclas, ganando velocidad y precisión. La pieza era hermosa pero exigente, requiriendo tanto habilidad técnica como profunda expresión emocional. Su madre notó el cambio en él. ¿Qué pasa, hijo mío?, preguntó una noche. Pareces diferente. Marcus le contó todo sobre el profesor Williams, sobre las clases, sobre el próximo concierto. Su madre lo escuchó con lágrimas en los ojos. Hijo mío, susurró. Estoy muy orgullosa de ti. Pase lo que pase, nunca lo olvides. A medida que se acercaba la fecha del concierto, el acoso se intensificaba. Derek y sus amigos se habían enterado de la actuación de Marcus y se propusieron minar su confianza. Le hacían zancadillas en los pasillos, le tiraban los libros de las manos y le susurraban amenazas sobre lo que harían si avergonzaba a la escuela con su actuación. Pero Marcus seguía practicando. La música se convirtió en su escudo, su refugio, su venganza. Cada insulto alimentaba su determinación. Cada risa fortalecía su resolución. Se lo demostraría. En tan solo unas semanas, se lo demostraría a todos. La noche del concierto de invierno llegó con un frío glacial que parecía filtrarse a través de la fina chaqueta de Marcus. Estaba de pie tras bambalinas, con las manos temblorosas, aunque no sabía si era por los nervios o por la temperatura. A través de una rendija en las cortinas, podía ver el auditorio llenándose de estudiantes, padres y profesores. Los asientos eran de terciopelo rojo, las paredes estaban decoradas con cuadros, y el ambiente parecía increíblemente elegante para alguien como él. El profesor Williams apareció a su lado y le puso una mano firme en el hombro. ¿Cómo te sientes, Marcus?, preguntó aterrorizado. Marcus admitió con sinceridad. Su voz tembló ligeramente. ¿Y si olvido las notas? ¿Y si se me congelan las manos? ¿Y si todos se ríen?, preguntó el profesor. Mírame, Marcus. Cuando sus miradas se cruzaron, el anciano continuó. He enseñado música durante 47 años. He visto a miles de estudiantes ir y venir, y te digo con total certeza que estás listo, más que listo. Les vas a mostrar algo hermoso esta noche. Marcus asintió, tratando de absorber la confianza que su maestro tenía en él. Miró su ropa, los mismos pantalones desgastados y la camisa más limpia que tenía, que aún tenía ligeras manchas. Eso no se borraba. Se esforzaba tanto por lucir presentable, pero al lado de los demás artistas, con sus uniformes negros y elegantes, sentía que no pertenecía. El concierto comenzó. Marcus observaba desde los bastidores cómo actuaban otros estudiantes. Estaba Jennifer Chen,
hija de 2 médicos, tocando una impecable sonata de Mozart en un violín que probablemente costaba más de lo que su madre ganaba en un año. Estaba Robert Anderson, cuyo padre era dueño de la mitad de los negocios de la ciudad, interpretando a Beethoven con precisión técnica, aunque no con mucho sentimiento. Cada actuación recibía aplausos entusiastas. Entonces Marcus escuchó a Derek y a sus amigos entre el público. «Qué ganas de ver al chico de la basura hacer el ridículo». Uno susurró lo suficientemente alto como para que la gente de alrededor lo oyera. ¿Por qué lo dejaron actuar? Mira lo que lleva puesto. Marcus sintió que se le revolvía el estómago. Tal vez fue un error. Tal vez debería salir corriendo por la puerta trasera y no volver nunca más. Le empezaron a sudar las manos y se las secó en los pantalones repetidamente. Marcus. El profesor Williams apareció de nuevo. Eres el siguiente. Recuerda lo que te enseñé. No pienses en ellos. Piensa en la música. Piensa en por qué te enamoraste del piano aquella primera mañana. Toca para ese chico que estaba de pie junto a la ventana, asombrado por la belleza de todo. El director de escena le hizo una seña a Marcus. Era el momento. Subió al escenario y los susurros comenzaron al instante. Podía oírlos, ver los dedos que señalaban, las sonrisas burlonas. Sus zapatos gastados chirriaban ligeramente en el suelo pulido bajo las brillantes luces. Cada mancha de su ropa parecía magnificada. Cada mancha resaltada. Se sentó al piano de cola, y el asiento le resultó familiar y extraño a la vez. Este no era el piano de la sala de prácticas con el que había pasado meses. Este era el mejor instrumento de la escuela, pensado para conciertos y eventos importantes. Por un momento, la duda lo invadió como una ola. ¿Quién era él para tocar semejante instrumento? Un pobre chico con ropa sucia que solo llevaba 9 meses tocando. Entonces recordó a su madre. Ella estaba ahí fuera, en algún lugar entre el público. Se había tomado la noche libre, perdiendo el sueldo que necesitaban desesperadamente solo para verlo tocar. Recordó sus manos ásperas, su sonrisa cansada, su inquebrantable fe en él. Recordó la paciencia del profesor Williams, su generosidad, su fe. Recordó cada ensayo matutino, cada dedo sangrante, cada hora de dedicación. Marcus puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos. El auditorio quedó en silencio, esperando, y entonces él comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno de Chopin fluyeron de sus dedos como agua de un manantial. Suaves, delicadas, llenas de una belleza melancólica que acalló los susurros. Al instante, Marcus se olvidó del público, de su ropa, de todo menos de la música. Sus manos se movieron sobre las teclas con una gracia que provenía de lo más profundo de su ser, de todo el dolor, la esperanza y el amor que había albergado durante tanto tiempo. La pieza se fue construyendo lentamente, cada frase más expresiva que la anterior. Sus manos ásperas, que habían fregado pisos y cargado cargas pesadas, ahora extraían los sonidos más delicados del piano. Tocaba como le había enseñado el profesor Williams, pero también interpretaba algo exclusivamente suyo. Interpretaba el cansancio y la valentía de su madre. Interpretaba el hambre en su interior y el fuego en su corazón. Interpretaba la burla que había soportado y los sueños que se negaba a dejar morir. Entre el público, los estudiantes que estaban a punto de reír se quedaron paralizados. Los padres que esperaban una actuación digna se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Los profesores intercambiaron miradas de asombro. Incluso Derek, el chico que había atormentado a Marcus durante meses, dejó de sonreír con sorna y simplemente escuchó. La música alcanzó su punto álgido de emoción, y Marcus lo volcó todo en esos compases. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno a pesar de la complejidad de lo que hacían sus manos. No se limitaba a tocar notas en una página. Contaba su historia sin palabras, compartiendo su alma a través del sonido. A medida que la pieza se acercaba a su final, las notas se volvieron más suaves, desvaneciéndose como la última luz del día.
Marcus tocó los compases finales con tanta ternura que a varios del público se les saltaron las lágrimas, aunque no podían explicar por qué. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Marcus levantó las manos del teclado y abrió los ojos. Durante un largo instante, el auditorio permaneció en completo silencio. A Marcus se le encogió el corazón. Había fracasado. Lo odiaban. Empezó a levantarse, listo para huir, cuando de repente el silencio se rompió. Alguien empezó a aplaudir. Luego otro y otro hasta que todo el auditorio estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos. Los estudiantes que nunca le habían dirigido una palabra amable se pusieron de pie aplaudiendo. Los padres se secaron las lágrimas. Los profesores sonrieron y asintieron. La ovación continuó y Marcus permaneció allí atónito. Incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, el profesor Williams subió corriendo al escenario, con los ojos húmedos de lágrimas. Lo abrazó con fuerza. «Te lo dije», susurró. «Ed, les dije que estaban listos». Marcus miró a la multitud de pie, sus rostros llenos de aprecio y respeto. Encontró a su madre en la tercera fila, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo tan fuerte que debieron de dolerle las manos. Junto a ella, Marcus vio algo que lo impactó aún más. Derek también estaba de pie aplaudiendo. Y en su rostro había una expresión que Marcus nunca antes había visto. Respeto. Mientras Marcus bajaba del escenario, otros artistas se acercaron. «Fue increíble», dijo Jennifer Chen con voz genuina. «Llevo 8 años tocando y nunca he escuchado nada tan hermoso». Robert Anderson le extendió la mano. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» Marcus le estrechó la mano, todavía aturdido. «El profesor Williams me enseñó hace 9 meses. Nunca antes había tocado un piano. 9 meses». Los ojos de Robert se abrieron de par en par. «Eso es imposible». Pero no era imposible. Era dedicación. Era dolor transformado en belleza. Era un chico con ropa sucia que llevaba en el alma más música de la que mucha gente encuentra en toda su vida. Esa noche lo cambió todo para Marcus. Mientras caminaba a casa con su madre bajo las frías estrellas, ella le apretó la mano con fuerza. «Nunca dudé de ti, hijo mío. Ni por un segundo». Marcus le devolvió el apretón, sintiéndose más ligero que en años. Las voces burlonas en su cabeza se habían silenciado, reemplazadas por el recuerdo de los aplausos, del respeto ganado solo con trabajo duro y pasión. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si el acoso volvería o si este respeto duraría. Pero esa noche había demostrado algo importante. No a ellos, sino a sí mismo. Valía. Su pobreza no lo definía. Su ropa sucia no lo disminuía. Era Marcus y era pianista. A la mañana siguiente del concierto, Marcus esperaba que la escuela volviera a la normalidad. Esperaba que el respeto de la noche anterior se desvaneciera como la niebla matutina, reemplazado por la burla de siempre. Pero al cruzar las puertas de la escuela, algo extraño sucedió. La gente lo saludó con la cabeza. Algunos incluso sonrieron. «Gran actuación, Marcus». Una chica de su clase de matemáticas lo llamó. Apenas sabía su nombre, pero lo saludó con la mano como si fueran amigos. En el pasillo, incluso Derek parecía diferente. El abusador no lo hizo tropezar ni le tiró los libros. En cambio, Derek le dedicó un leve asentimiento, casi respetuoso. Antes de pasar, fue lo más parecido a una disculpa que Marcus recibiría jamás. Y, de alguna manera, fue suficiente. El profesor Williams lo esperaba en el aula de música con noticias que cambiarían la vida de Marcus de nuevo. «Siéntate, muchacho», dijo el anciano, con los ojos brillantes de emoción. «Anoche ocurrió algo extraordinario». Marcus se sentó en el banco del piano, curioso. «¿Qué quieres decir?» «Había alguien entre el público de quien no te hablé. Víctor Stanislavski. Es uno de los profesores de piano más respetados del país y estaba de visita en nuestra ciudad. Su nieta asiste a esta escuela».
El profesor Williams hizo una pausa, asimilando la importancia. Quiere conocerte, Marcus. Quedó tan impresionado con tu interpretación que te ofrece una beca para estudiar en su academia. Marcus sintió que la sala daba vueltas. ¿Una beca? Pero no lo entiendo. Solo llevo tocando 9 meses. Debe haber estudiantes mucho mejores que yo. La técnica se puede enseñar, dijo el profesor Williams en voz baja. Pero lo que tienes, esa profundidad emocional, esa conexión con la música, es algo con lo que se nace. El señor Stanislavski lo reconoció de inmediato. Dijo, y estas son sus palabras exactas. Ese chico tiene alma de artista. ¿Y qué hay de la escuela? ¿Y mi madre? La academia tiene un acuerdo con las escuelas. Continuarías tu educación regular mientras recibes formación musical intensiva. En cuanto a tu madre, la beca lo cubre todo, e incluso hay una pequeña ayuda para los gastos de manutención. El profesor Williams se inclinó hacia adelante. Marcus, esta es la oportunidad de tu vida. Este podría ser tu camino para convertirte en pianista profesional. Esa noche, Marcus se sentó con su madre en su pequeña habitación. Le contó todo sobre la beca, sobre la academia, sobre la oportunidad de estudiar con uno de los mejores profesores del mundo. Esperaba que estuviera emocionada, pero en cambio, se quedó callada, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Mamá», preguntó Marcus en voz baja. «¿Qué pasa?» «Pensé que estarías feliz», levantó la vista y él vio lágrimas en sus ojos. «Estoy feliz, hijo mío. Tan feliz que podría estallar. Pero también tengo miedo. Esta academia está al otro lado de la ciudad. Tendrías que vivir allí entre semana. Solo te vería los fines de semana». Marcus no había pensado en eso. La idea de estar lejos de su madre, de no ver su rostro cansado pero cariñoso todos los días le hacía doler el pecho. Quizás no debería irme entonces. Quizás debería quedarme aquí y seguir tomando clases con el profesor Williams. Su madre le agarró las manos con fuerza. No te atrevas a decir eso. No te atrevas a dejar pasar esta oportunidad por mi culpa. He pasado toda mi vida trabajando duro para que puedas. Tendría oportunidades que yo nunca tuve. Esto es por lo que he estado trabajando. Marcus. Este es el sueño, pero te extrañaré. Y te extrañaré, susurró, abrazándolo. Cada minuto, pero sabré que estás siguiendo tu sueño. Y eso hará que toda la ausencia valga la pena. 2 semanas después, Marcus se mudó al dormitorio de la Academia Stanislavski. El edificio era diferente a todo lo que había experimentado. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y el sonido de la música de piano flotando por cada pasillo. Su habitación era pequeña pero limpia, con una cama de verdad con un colchón de verdad, un escritorio y una ventana que daba a las salas de práctica. Su compañero de habitación era un chico llamado David, cuya familia era dueña de una cadena de hoteles. David echó un vistazo a la pequeña bolsa de pertenencias de Marcus y a su ropa desgastada y arqueó una ceja. ¿Eso es todo lo que trajiste? Marcus sintió que la vergüenza familiar regresaba sigilosamente. Es todo lo que tengo. David guardó silencio un momento y luego se encogió de hombros. Bueno, eres a quien Víctor Stanislavski pidió personalmente. Eso es más impresionante que cualquier cantidad de equipaje. No fue precisamente amable, pero tampoco cruel. Marcus lo aceptaría. Conocer a Víctor Stanislavski fue intimidante. El maestro era un hombre alto de cabello plateado y penetrantes ojos azules que parecían penetrar el alma. Se sentó ante un magnífico piano de cola en su estudio y le hizo un gesto a Marcus para que se sentara en otro piano frente a él. «Toca algo para mí», dijo Stanislavski con su marcado acento. «No algo que hayas practicado, algo que sientas ahora mismo». Las manos de Marcus temblaron al colocarlas sobre las teclas. Esto era diferente a tocar para un público escolar. Esto era tocar para un maestro, alguien que había enseñado a algunos de los mejores pianistas del mundo. ¿Qué podría tocar que impresionara a un hombre así?
Entonces dejó de pensar y empezó a sentir. Pensó en su madre, en despedirse de ella en la estación de autobuses esa mañana. Pensó en su valiente sonrisa y en cómo su mano se había posado en su mejilla, y comenzó a tocar, creando una melodía en el acto, volcando su amor, su tristeza y su esperanza en música improvisada. Al terminar, Stanislavski guardó silencio un largo rato. Tienes un don, joven, un don excepcional. Pero los dones por sí solos no significan nada. Sin disciplina, sin trabajo incesante, sin sacrificio. ¿Estás preparado para eso? Sí, señor, dijo Marcus con firmeza. Ya veremos, respondió Stanislavski. Tu entrenamiento empieza mañana a las 5 de la mañana. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Marcus. Stanislavski no se parecía en nada al amable profesor Williams. Era exigente, crítico y empujaba a Marcus más allá de lo que él creía que eran sus límites. Práctica a las 5 de la mañana, clases hasta el mediodía, más práctica hasta la cena, y luego estudio hasta altas horas de la noche. A Marcus le dolían los dedos constantemente. Le dolía la espalda de tanto tocar el piano. Había noches en las que lloraba de agotamiento y frustración. Los demás estudiantes de la academia eran todos talentosos y provenían de familias adineradas. Tocaban desde los 3 o 4 años. Poseían una técnica perfecta, podían leer a primera vista las piezas más complejas y hablaban con naturalidad de conciertos y concursos de los que Marcus ni siquiera había oído hablar. Se sentía un impostor. A pesar de la fe de Stanislavski en él, a pesar de la beca, sentía que no pertenecía a estos músicos pulidos y formados. Vestían ropa de diseño para practicar. Hablaban de vacaciones en París y casas de verano en el campo. Vivían en un mundo que Marcus apenas podía imaginar. Un día, después de una sesión de práctica particularmente brutal en la que Stanislavski había criticado cada nota que Marcus tocaba, se sentó en la sala de práctica mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Sus manos descansaban sobre las teclas, pero no se atrevía a tocar. ¿Qué sentido tenía? Nunca alcanzaría a estudiantes que habían estado entrenando toda su vida. Era solo un chico pobre que tuvo suerte por un momento, pero la suerte finalmente se acabó. Compadeciéndote de ti mismo. Una voz interrumpió sus pensamientos. Marcus se giró y vio a David de pie en la puerta. Su compañero de cuarto se acercó y se sentó en el banco junto a él. Ya he visto esa mirada antes. Estás pensando en dejarlo. No pertenezco a este lugar, dijo Marcus en voz baja. Todos los demás son mucho mejores que yo. Han tenido entrenamiento y ventajas. Yo nunca las tendré. David se quedó callado un momento. ¿Quieres saber por qué te eligió Stanislavski? ¿Por qué te lo hace pasar tan mal? Marcus asintió. ¿Por qué Stanislavski en Castón en Can? ¿Por qué Stanislavski? Es porque ve algo en ti que el resto de nosotros no tenemos. Tenemos técnica. Tenemos entrenamiento. Podemos tocar todas las notas a la perfección. Pero tú tienes algo más. Cuando tocas, la gente siente algo. Por eso estás aquí, Marcus. No para ser como nosotros, sino para ser mejores que nosotros en lo que realmente importa. Pero apenas puedo seguir el ritmo de la formación técnica. Entonces, trabaja más duro, dijo David simplemente. Ya has demostrado que puedes hacerlo. Aprendiste en 9 meses lo que a la mayoría nos llevó años. Deja de compararte con donde estamos ahora y empieza a pensar en dónde estarás en 5 años, en 10 años, si sigues esforzándote. Esa conversación cambió algo en Marcus. Dejó de compadecerse de sí mismo y empezó a trabajar aún más duro. Si los demás estudiantes practicaban 4 horas, él practicaba 6. Si dominaban una pieza en una semana, trabajaba hasta dominarla en 5 días. Usaba su pobreza no como excusa, sino como combustible. Cada vez que quería rendirse, pensaba en las manos ásperas de su madre, su sonrisa cansada, su inquebrantable fe en él. Lentamente, increíblemente, empezó a recuperarse. Al final de su primer año en la academia,
Marcus participaba en recitales estudiantiles y recibía elogios no solo por su profundidad emocional, sino por su técnica mejorada. Stanislavski, que rara vez hacía cumplidos, le dijo que después de una sola actuación estaba empezando a alcanzar su potencial. Viniendo del severo profesor, lo sentía como el mayor elogio posible. Marcus se estaba convirtiendo no solo en pianista, sino en artista, y su trayectoria apenas comenzaba. Pasaron 3 años en la Academia Stanislavski y Marcus pasó de ser un principiante talentoso a un joven pianista serio. Tenía 16 años, y el chico delgado con ropa desgastada se había convertido en un joven con dedos callosos y mirada decidida. La academia le proporcionó ropa adecuada para conciertos, pero nunca olvidó sus orígenes. Los fines de semana, cuando visitaba a su madre, seguía usando su ropa vieja y la ayudaba con cualquier trabajo. La vida de su madre había mejorado un poco. La pequeña beca de Marcus la ayudó, y pudo reducir sus gastos a un solo trabajo. Pero seguía trabajando duro, seguía viviendo en la misma pequeña habitación encima de la panadería. Marcus soñaba con el día en que pudiera comprarle una casa de verdad, un lugar donde no tuviera que oler el pan que no podía permitirse. Stanislavski inscribió a Marcus en su primera gran competición cuando cumplió 17 años. El concurso internacional de jóvenes pianistas era uno de los eventos más prestigiosos para músicos menores de 20 años. Los ganadores solían desarrollar carreras exitosas, y sus nombres se hacían conocidos en salas de conciertos de todo el mundo. «No estás listo para ganar», le dijo Stanislavski sin rodeos durante la preparación. «Pero sí estás listo para competir. Necesitas experimentar lo que es actuar bajo presión, ser juzgado por los mejores jóvenes talentos del mundo. Se trata de aprender, no de ganar». Marcus lo aceptó. De todas formas, no tocaba para ganar. Tocaba porque la música lo había salvado, le había dado un propósito, y quería compartirlo con cualquiera que quisiera escucharlo. La competición se celebraba en la ciudad de Nueva York, y sería la primera vez que Marcus salía de su estado natal. El viaje a Nueva York fue abrumador. Marcus nunca había subido a un avión, nunca había visto edificios tan altos, nunca había experimentado multitudes tan grandes. Stanislavski lo acompañó junto con David, quien también competía. Al registrarse en el hotel, Marcus intentó no observar el lujo que lo rodeaba. El vestíbulo tenía fuentes de verdad. Sus habitaciones eran más espaciosas que toda la casa de su madre. La sede de la competición era el Carnegie Hall, y cuando Marcus entró por primera vez en el famoso edificio, le temblaron las piernas. Allí habían actuado leyendas. Este escenario había tocado las manos de los pianistas más grandes de la historia. Y, de alguna manera imposible, él también actuaría allí. La competición duró 3 días. 60 jóvenes pianistas de todo el mundo. Todos brillantes. Todos ávidos de reconocimiento. Marcus escuchó a otros competidores durante sus sesiones de práctica y sintió que sus antiguas inseguridades regresaban. No eran solo estudiantes talentosos. Eran prodigios que habían sido preparados para la grandeza desde que aprendieron a caminar. Contaban con entrenadores privados, estudios de práctica personales y familias que podían permitirse viajar por todo el mundo para competir. Una pianista, una chica rusa llamada Sofía, tocaba con tal perfección técnica que Marcus se sentía mareado viéndola. Sus dedos volaban sobre las teclas a velocidades imposibles, sin perder una nota, sin mostrar tensión. Después de su sesión de práctica, pasaba junto a Marcus sin apenas mirarlo. Su costoso traje de diseñador, un crudo recordatorio de los mundos diferentes de los que provenían. La noche anterior a su actuación, Marcus no pudo dormir. Yacía en la cama del hotel, mirando al techo, con la mente llena de dudas. ¿Y si se congelaba en el escenario? ¿Y si le temblaban las manos? ¿Y si todos se daban cuenta de que no pertenecía a esos músicos privilegiados y perfectamente formados? A las 2 de la mañana, renunció a dormir y fue a una de las salas de práctica del sótano del hotel. Se sentó al piano y simplemente apoyó las manos en las teclas, sin tocar,
solo sintiendo la fresca suavidad bajo sus dedos. Pensó en la primera vez que escuchó tocar al profesor Williams. Como la música le había hecho sentir que tal vez la vida podría ser hermosa a pesar de todo. Pensó en los sacrificios de su madre, en su fe en él. Pensó en las palabras de David sobre tener algo que los demás no tenían. Y entonces tocó no la pieza de la competencia, sino una improvisación, una melodía que le salía del corazón. Tocó para su madre, para el profesor Williams, para cada mañana difícil y cada práctica difícil. Tocó para el niño que solía ser, el de la ropa sucia del que todos se burlaban. Y de alguna manera, en ese momento, su miedo desapareció. Al día siguiente, Marcus interpretó su pieza de competencia, el Concerto para piano número 2 de Rachmaninoff, una de las obras más desafiantes y queridas del repertorio. Sentado en el escenario con la orquesta detrás y el director levantando la batuta, Marcus sintió una extraña calma. Estaba listo. No porque fuera el más hábil técnicamente, ni porque hubiera entrenado durante más tiempo, sino porque sabía por qué tocaba. Las primeras notas resonaron en la sala, y Marcus volcó su alma en la música. Tocó con una precisión técnica que le había llevado años desarrollar, pero también con una profundidad emocional inamovible. Sus manos, que una vez habían fregado pisos y cargado cargas pesadas, ahora dirigían uno de los concertos más exigentes del mundo. Cada nota transmitía su trayectoria, su dolor, su esperanza. Entre el público, Stanislavski permanecía sentado con los brazos cruzados, con el rostro indescifrable. Pero en su interior, el viejo maestro sentía algo que no había sentido en años. Orgullo. Puro, abrumador orgullo. Este chico había superado todas las expectativas. No solo era bueno, era extraordinario. Cuando Marcus terminó, los aplausos fueron atronadores. No eran corteses, ni meramente apreciativos, sino genuinamente entusiastas. La gente se puso de pie, vitoreó, y por primera vez en la competición, Marcus vio algo en los ojos del otro competidor. No desdén, ni condescendencia, sino respeto. Los resultados se anunciaron esa noche en una ceremonia formal. Marcus, con su smoking prestado, intentaba no inquietarse. No esperaba ganar. El tercer puesto sería increíble. Incluso una mención honorífica sería más de lo que esperaba. A su alrededor, otros competidores y sus familias, con sus costosos vestidos y trajes, susurraban predicciones sobre quién se llevaría los premios principales. Tercer lugar, comenzó el anunciador. Es para Vincent Chen de Singapur. Aplausos. Vincent se acercó a recibir su medalla y certificado. Su familia irradiaba orgullo. El segundo lugar es para Sofia Bulkov de Rusia. Marcus vio a la chica técnicamente perfecta acercarse a aceptar su premio. Su rostro reflejaba decepción. Claramente, ella esperaba el primer lugar. El corazón de Marcus latía con fuerza. Eso significaba que el primer lugar sería para otra persona, alguien probablemente más merecedor. Empezó a relajarse, aceptando que no quedaría en ningún lugar. Había tenido un buen desempeño, había aprendido de la experiencia, y eso era suficiente. Y primer lugar, la voz del anunciador se elevó con entusiasmo. En una decisión unánime entre los 5 jueces, es para Marcus Rivera de Estados Unidos. Por un momento, Marcus no se movió. No pudo haber oído bien. Su nombre, primer lugar. Stanislavski prácticamente tuvo que empujarlo fuera de su asiento. Marcus caminó hacia el escenario en un día, con las piernas moviéndose automáticamente. El locutor le colocó una medalla de oro alrededor del cuello y le entregó un trofeo y un sobre. Los jueces quieren que lea su declaración, dijo el locutor, dirigiéndose al público. La actuación del señor Rivera fue técnicamente excelente, pero lo que lo distinguió fue algo poco común en músicos de cualquier edad. No solo toca música, la vive. Cada nota emanaba de una profunda comprensión y emoción. No dudamos de que escucharemos este nombre durante muchos años. Los aplausos fueron ensordecedores.
Marcus se quedó allí con su trofeo en la mano, incapaz de creer que esto fuera real. Miró al público y vio a Stanislavski de pie, aplaudiendo, con lágrimas en el rostro del anciano. Vio a David vitoreando y silbando, y deseó más que nada que su madre estuviera allí para presenciar ese momento. Tras bambalinas, los periodistas pedían entrevistas. Otros competidores acudieron a felicitarlo. Su respeto ahora era genuino. Sofía se acercó a él y Marcus esperaba frialdad, pero en cambio sonrió. Dijo simplemente: toco a la perfección, pero tú tocas con sinceridad. Eso es más difícil de lograr. Ella toca por Dodao. Ella toca. Yo toco perfectamente. Ella toca. Ella toca. A decir verdad, el concurso tenía un premio de $10,000. Era más dinero del que Marcus jamás había imaginado tener. Esa noche, llamó a su madre desde la habitación del hotel, con las manos temblorosas al marcar mamá. El sollozo de su madre llegó por teléfono y Marcus rompió a llorar. Todos los años de lucha, todas las burlas, todas las dudas, lo habían llevado a esto. Tenía 17 años y acababa de ganar uno de los concursos de piano más prestigiosos del mundo. El chico al que llamaban el chico de la basura, el chico con ropa sucia del que se burlaban y desestimaban, les había demostrado a todos que estaban equivocados. Pero Marcus sabía que este no era el final de su viaje. Era solo el principio. El verdadero trabajo, los verdaderos desafíos aún estaban por delante. Por delante. Sin embargo, durante esa noche, se permitió sentir el orgullo, la alegría y la satisfacción de saber que el trabajo duro y la dedicación podían triunfar sobre la pobreza y los prejuicios. Se había ganado este momento, cada nota, y nadie podía arrebatárselo. Ganar el concurso internacional de jóvenes pianistas lo cambió todo. En cuestión de semanas, Marcus recibió invitaciones para actuar en salas de conciertos de todo el país. Las discográficas querían reunirse con él. Las revistas musicales solicitaban entrevistas. El chico, que antes había sido invisible, salvo como blanco de burlas, de repente era muy solicitado. Pero el éxito trajo complicaciones que Marcus no había previsto. Un famoso representante de talentos llamado Richard Sterling voló para reunirse con él, ofreciéndole una representación que podría impulsar su carrera a nuevas alturas. Sterling era un hombre de palabras suaves, con trajes caros, que hacía promesas que parecían sueños. Podría ser el próximo gran pianista de concierto, le dijo Sterling durante un almuerzo en un restaurante donde el menú no tenía precios. Pero necesitas la representación adecuada, la imagen adecuada, los contactos adecuados. Yo puedo darte todo eso. Stanislavski, sin embargo, se mostró escéptico. Ten cuidado, Marcus, advirtió, la gente como Sterling te ve como un producto, no como una persona. Querrán controlarlo todo, incluida tu música. Marcus estaba dividido. Las promesas de Sterling eran tentadoras. Con una buena gestión, podría ganar suficiente dinero para darle por fin a su madre la vida que se merecía. Pero la preocupación de Stanislavski también lo agobiaba. El viejo maestro lo había guiado hasta allí. ¿No debería confiar en su criterio? La decisión se complicó cuando Marcus conoció los detalles de la oferta de Sterling. El representante quería que firmara un contrato exclusivo de 5 años. Organizaría conciertos, negociaría honorarios, se encargaría de todos los asuntos comerciales, pero también se llevaría el 30% de todo lo que Marcus ganara y tendría la última palabra sobre qué actuaría, dónde y cuándo. Tengo que pensarlo, le dijo Marcus a Sterling. No lo pienses demasiado, respondió el gerente con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Oportunidades como esta no esperan para siempre. Estás de moda ahora mismo, chico. Pero la fama es caprichosa. Aprovecha mientras puedas. Esa noche, Marcus visitó a su madre. Ella aún vivía en la pequeña habitación encima de la panadería.
Aunque Marcus había usado parte del dinero de su premio para comprarle muebles nuevos e insistir en que finalmente se tomara un tiempo libre del trabajo, ella estaba cocinando la cena. Sus movimientos eran más lentos ahora, su cabello más canoso de lo que Marcus recordaba de hacía solo unos meses. Ver su edad le dolió profundamente en el pecho. Le contó sobre la oferta de Sterling, sobre el dinero, sobre la fama. Su madre escuchó en silencio, removiendo la olla en la estufa, con el rostro pensativo. «¿Qué dice tu profesor?», preguntó finalmente. «No confía en Sterling. Cree que debería esperar. Construir mi carrera más lentamente. Mantener el control de mis decisiones artísticas». Su madre se giró hacia él, limpiándose las manos en el delantal. «¿Y qué dice tu corazón?». Marcus guardó silencio. En su corazón, sabía que Stanislavski tenía razón. Sterling lo veía como una mercancía, no como un artista. Pero el dinero podría cambiar la vida de su madre al instante. ¿No valía la pena sacrificar algo de control artístico? «Entiendo lo que estás pensando», dijo su madre en voz baja, sentándose a su lado. «Estás pensando en mí, en cómo este dinero podría ayudarme». «¿Tengo razón?». Marcus asintió. «Hijo mío, escúchame bien. No te crié ni te sacrifiqué todos estos años para que vendieras tu alma por mi comodidad. Puedo trabajar unos años más. Lo que no puedo hacer es verte traicionar todo en lo que crees por mí. Tu música es pura, Marcus. No dejes que nadie la corrompa. Ni siquiera por mí». Sus palabras calmaron algo en Marcus. Llamó a Sterling al día siguiente y rechazó la oferta. El representante no estaba contento. «Estás cometiendo un error, chico. Te arrepentirás cuando el foco de atención se centre en otra persona». Pero Marcus no se arrepintió. En cambio, con la guía de Stanislavski, eligió un camino diferente. Aceptó invitaciones selectas a conciertos, forjando su reputación gracias a la calidad de sus actuaciones en lugar de a una estrategia de marketing agresiva. Se matriculó en un prestigioso conservatorio para continuar su educación. Y comenzó a dar clases de piano a jóvenes estudiantes, transmitiendo lo aprendido. Una de sus primeras alumnas fue Amy, una niña de 9 años de un barrio pobre. Su madre tenía 3 trabajos y había oído la historia de Marcus. Llegó al conservatorio con Amy, con esperanza y desesperación en la mirada. «No podemos permitirnos clases regulares», admitió. «Pero a mi hija le encanta la música. Pensé que, ya que sabes lo que es luchar, podrías considerarlo». Marcus miró a la niña, vio sus zapatos gastados y su vestido remendado, vio el hambre en sus ojos cuando miraba el piano. Se vio a sí mismo hace 5 años. «Tráela todos los sábados por la mañana», le dijo a la madre. «Sin costo». Amy se convirtió en la primera de muchos estudiantes. Marcus daba clases gratis. Se corrió la voz en la comunidad sobre el joven pianista que no había olvidado sus orígenes. Pronto, Marcus daba clases a una docena de niños de familias pobres, compartiendo su talento como el profesor Williams y Stanislavski habían compartido el suyo con él. A medida que la reputación de Marcus crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo. Volvió a actuar en el Carnegie Hall, esta vez como solista destacado. Realizó una gira por Europa, tocando en Viena, París y Londres. Los críticos elogiaron su notable profundidad emocional y brillantez técnica, atemperada por un sentimiento genuino, pero la gira también lo separó de su madre durante meses. Hablaban por teléfono cuando podían, pero la distancia lo afectó en Múnich. Después de un concierto particularmente exitoso, Marcus la llamó desde su habitación de hotel. «Mamá, ya tengo suficiente dinero». Le dijo, «¿Dinero de verdad? Quiero comprarte una casa. Una casa de verdad con jardín y suficientes habitaciones para que nunca te sientas agobiada. Déjame hacer esto por ti». La oyó llorar suavemente. «Ay, mi hijo. Mi exitoso y maravilloso hijo. Sí, sí, te dejaré hacer esto. No porque lo necesite,
sino porque sé que necesitas darlo, igual que tú necesitabas tocar el piano. Algunas cosas las hacemos por nosotros mismos, incluso cuando nos decimos que las hacemos por los demás. Marcus le compró a su madre una casita en un barrio tranquilo. Tenía 2 habitaciones, una cocina con electrodomésticos modernos y un pequeño huerto donde podía cultivar verduras. El día que se mudó, Marcus estuvo allí para ayudarla. Mientras recorría cada habitación, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Marcus sintió una satisfacción más profunda que cualquier aplauso que le hubiera dado. Pero los desafíos continuaron. A los 20 años, Marcus enfrentó críticas de algunos puristas de la música clásica que lo consideraban demasiado emocional, demasiado poco convencional en sus interpretaciones. Una crítica particularmente dura en una importante publicación calificó su interpretación de técnicamente adecuada pero emocionalmente manipuladora, basándose en el sentimiento más que en la sustancia. La crítica dolió. Marcus la leyó una y otra vez. Cada palabra le dolía más. ¿Tenía razón el crítico? ¿Estaba simplemente explotando su historia, la emoción en lugar del arte genuino? Stanislavski lo encontró en una sala de ensayo. La reseña estaba arrugada sobre el piano. El viejo maestro la leyó y luego la tiró a la basura. Ese crítico es un tonto que ha olvidado por qué existe la música. Sí, hay pianistas con mejor técnica que tú. Sí, hay quienes tocan con más precisión, pero la técnica sin emoción es solo ruido. Haces sentir a la gente. Marcus. Ese es tu don. Nunca te disculpes por ello. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Ganaste el concurso internacional de jóvenes pianistas. Abandonas las salas de conciertos. Haces llorar y aplaudir al público. Enseñas a niños que de otro modo nunca tendrían una oportunidad. Dime, ¿quién decide si eres lo suficientemente bueno? ¿Algún crítico sentado en la oscuridad? ¿O las miles de personas cuyas vidas has tocado con tu música? Esas palabras ayudaron, pero la duda persistía. Marcus se esforzaba más. Practicaba más horas, perfeccionando su técnica con una dedicación feroz. Estaba decidido a demostrar que no era solo un intérprete emocional, sino un músico completo. La verdadera prueba llegó cuando lo invitaron a tocar en el Festival Internacional de Maestros de Piano. Compitió con pianistas décadas mayores y con más experiencia. Fue un honor ser invitado a su edad. Pero Marcus quería demostrar que su lugar allí lo ocupaba por méritos propios, no por simpatía ni novedad. Eligió interpretar una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio. Enumera actitudes trascendentales. Durante meses, trabajó en ella obsesivamente. Sus dedos tenían que moverse más rápido que nunca. La coordinación requerida era extrema. La noche de la actuación, Marcus subió al escenario de la Ópera de Sídney. Tenía 21 años y actuaba junto a pianistas de entre 40 y 50 años que llevaban décadas tocando profesionalmente. Se sentó al piano, miró a los miles de espectadores y recordó al chico que se había parado frente a una ventana escuchando música de piano por primera vez. Entonces empezó a tocar, y lo hizo no solo con emoción, ni solo con técnica, sino con ambas en perfecto equilibrio. Sus manos se deslizaban por las teclas con una precisión digna de cualquier virtuoso, pero cada nota aún tenía significado, aún contaba una historia. Había aprendido a combinar lo mejor de ambos mundos, la excelencia técnica que exigían sus críticos y la profundidad emocional que era su don natural. Al terminar, los aplausos duraron 5 minutos. El crítico de la dura reseña estaba entre el público y luego escribió una retractación, admitiendo haber subestimado las habilidades de Marcus. Otros pianistas acudieron tras bambalinas para felicitarlo, tratándolo como un igual en lugar de como una novedad. Esa noche, Marcus estaba en el balcón de su habitación de hotel, contemplando el puerto de Sídney. Pensó en su trayectoria, desde el pobre chico con ropa sucia hasta ese momento. Pensó en todas las personas que lo habían ayudado en el camino y en todos los obstáculos que había superado. Y se dio cuenta de algo importante:
aún no había alcanzado la cima. Había todavía mucho más por recorrer, tantos más alturas por alcanzar. Pero por ahora, en ese momento, podía apreciar lo lejos que había llegado. 10 años después de aquella primera mañana, cuando Marcus escuchó música de piano a través de una ventana, se encontraba entre bastidores en el recinto más prestigioso de la música clásica. El Royal Albert Hall de Londres ofrecía un concierto especial que celebraba a los pianistas más grandes de la nueva generación. Y Marcus, ahora de 22 años, era el artista principal. Pero este concierto era diferente. No era una actuación más. Esa noche, Marcus estrenaría una pieza que él mismo había compuesto, algo en lo que había estado trabajando durante 2 años. La había titulado simplemente El viaje y contaba su historia a través de la música. Cada nota representaba algo de su pasado. De la pobreza al descubrimiento, de la burla al triunfo. Su madre estaba entre el público, traída en avión especialmente para la ocasión. Llevaba un hermoso vestido que Marcus le había comprado, aunque ella protestó porque era demasiado caro. Stanislavski también estaba allí, ya octogenario, pero aún agudo y exigente. El profesor Williams también había hecho el viaje. Frágil, pero decidido a ver a su antiguo alumno actuar en el escenario más grande del mundo. David, su antiguo compañero de cuarto de la academia, también actuaba esa noche. Siguieron siendo amigos cercanos. Y David se había convertido en un pianista de éxito por méritos propios. Encontró a Marcus en la sala verde antes del concierto. ¿Nervioso?, preguntó David. Aterrado, admitió Marcus. Esta pieza es tan personal. ¿Y si la gente no la entiende? ¿Y si piensan que es autocomplaciente? David rió. Marcus, has actuado para reyes y presidentes. Has tocado en todas las salas de conciertos más importantes del mundo y te preocupa ser autocomplaciente. Toca con sinceridad. Eso es lo que siempre has hecho mejor. El concierto comenzó con otros artistas, jóvenes pianistas de todo el mundo, cada uno brillante a su manera. Marcus observaba desde los bastidores, recordando lo que se sentía ser el recién llegado, el desvalido. Mucho había cambiado, pero a veces seguía sintiéndose como aquel niño nervioso, temeroso de que su éxito se desvaneciera si daba un paso en falso. Por fin, llegó su turno. El locutor lo presentó con una breve biografía que aún asombraba a Marcus al escucharla. Premios, actuaciones, elogios de la crítica. Era su vida, pero a veces parecía la historia de otra persona. Marcus subió al escenario y los aplausos lo inundaron. Había aprendido a aceptarlo, a sentirse agradecido en lugar de indigno. Se sentó al piano, ajustó la banqueta y puso las manos sobre las teclas. Entonces empezó a tocar el viaje. La pieza comenzaba con notas disonantes y ásperas que representaban la pobreza y la lucha de su infancia. La melodía era quebrada, inquisitiva como una pregunta sin respuesta. Podía ver a su madre entre el público, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella sabía lo que significaban esas notas. Sintió el hambre, el frío y el miedo en ellas. Entonces la música cambió. Una sola nota clara resonó, pura y esperanzadora. Ese fue el momento en que escuchó música de piano por primera vez. El momento en que todo cambió. La melodía se volvió curiosa, exploradora, como un niño que descubre algo mágico. Sus dedos danzaron sobre las teclas, contando la historia de aquellas clases matutinas con el profesor Williams. La dedicación, el trabajo duro. La sección central se volvió más compleja, representando su tiempo en la academia. Los desafíos técnicos que enfrentó se reflejaron en los pasajes difíciles. La integración de múltiples temas mostraba cómo había aprendido a combinar las emociones con precisión. También hubo momentos de oscuridad, representando la duda, la crítica, las veces que quiso rendirse, pero la música siempre encontró el camino de regreso a la esperanza. Porque esa era la verdad de su viaje. No importaba lo difíciles que se pusieran las cosas, siempre había tenido gente que creía en él. Su madre,
el profesor Williams, Stanislavski, David. Su fe estaba representada por un tema recurrente que resonaba a lo largo de toda la pieza, un recordatorio musical de que nunca había estado realmente solo. La sección final se elevó hasta un clímax triunfal. Todos los temas se unieron: la lucha y la esperanza, la pobreza y el éxito, el dolor y la alegría. Sus manos se movían sobre las teclas con total confianza, creando un sonido que llenaba la enorme sala. En esto se había convertido. No a pesar de su pasado, sino gracias a él. La pieza terminó suavemente, haciendo eco de las notas iniciales, pero transformada. La misma melodía que había sido áspera y rota ahora sonaba apacible. Resuelto, Marcus levantó las manos de las teclas y se quedó quieto un momento, abrumado por la emoción de lo que acababa de compartir. El silencio duró apenas un instante antes de que el público estallara. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando, pero Marcus apenas los oyó. Miraba a su madre, al profesor Williams, a Stanislavski. Todos estaban de pie, todos llorando, y sus rostros le decían todo lo que necesitaba saber. Comprendieron que la música había comunicado lo que las palabras jamás podrían. Más tarde, en la recepción, Marcus estuvo rodeado de admiradores, críticos y compañeros músicos. Todos querían felicitarlo, estrecharle la mano, asociarse con su éxito. Pero él seguía buscando a quienes habían estado ahí desde el principio. Encontró a su madre sentada en un rincón tranquilo, con aspecto exhausto, pero feliz. Se sentó a su lado, tomando su mano áspera y desgastada entre las suyas. «Estoy muy orgullosa de ti», susurró ella. «No, porque seas famoso o exitoso. Estaría orgulloso incluso si todavía estuvieras tocando en esa sala de música de la escuela. Estoy orgulloso, porque nunca olvidaste quién eres, de dónde vienes. Seguiste siendo amable, humilde, fiel. 2. Todo lo que soy es gracias a ti, mamá», dijo Marcus, con la voz cargada de emoción. «Cada sacrificio que hiciste, cada comida que te saltaste, cada noche que trabajaste en lugar de dormir. Este éxito no es solo mío, es nuestro». El profesor Williams se acercó a ellos, moviéndose lentamente con su bastón. Marcus se puso de pie y lo abrazó con cariño. «Gracias», dijo Marcus simplemente. «Por todo. Por verme cuando era invisible para todos los demás». «No hice nada especial», respondió el anciano. «Simplemente reconocí el talento cuando lo escuché. Tú hiciste todo el trabajo duro, Marcus. Tú y tu determinación». Stanislavski. Era su habitual brusco yo. Pero ni siquiera él pudo ocultar su orgullo. «Has superado mis expectativas», le dijo a Marcus. «Tenía grandes expectativas. Esa pieza de esta noche fue buena. Muy buena. Aunque la transición en la sección central podría ser más fluida». Fin de la cita. «Esa es una». Marcus rió. Incluso triunfante, su antiguo maestro no pudo resistirse a una crítica. «Trabajaré en ello, maestro». «Encárgate de hacerlo», respondió Stanislavski. Pero sus ojos eran cálidos. «Tienes el potencial para ser verdaderamente grande, Marcus. No solo un buen pianista, sino uno que será recordado. No lo desperdicies». A medida que avanzaba la noche y la recepción llegaba a su fin, Marcus se encontró solo en el escenario ahora vacío. La sala estaba oscura, el público se había ido. Se sentó al piano una vez más y tocó suavemente, solo para sí mismo. Sin público, sin críticos, sin presión, solo un chico y su música tal como había empezado. Pensó en Derek, el abusón de la escuela. Marcus había oído que ahora trabajaba en el negocio de su padre, viviendo una vida normal. No le guardaba rencor. Esa burla, esa crueldad, lo había alimentado. La determinación de Marcus. De una manera extraña, Derek lo había moldeado. Pensó en todos los niños a los que enseñaba, niños de familias pobres que le recordaban a sí mismo.
Había creado una fundación para ofrecer clases de música e instrumentos gratuitos a jóvenes desfavorecidos. Era su forma de asegurarse de que el talento no se desperdiciara solo porque alguien no pudiera pagar las clases. Pensó en su ropa sucia de años atrás, la fuente de tanta vergüenza. La guardaba en una caja en su apartamento. A veces, cuando el éxito se sentía abrumador o cuando empezaba a dar las cosas por sentado, la sacaba y la miraba. Le recordaban quién había sido, lo lejos que había llegado, porque nunca podía dejar de trabajar duro. A la mañana siguiente, los periódicos y las páginas web estaban llenos de reseñas del concierto. Los críticos calificaron el viaje de obra maestra, elogiando su honestidad emocional y brillantez técnica. Una reseña decía: Marcus Rivera ha logrado lo que pocos artistas logran. Ha transformado el dolor personal en belleza universal, ha creado arte que habla a cualquiera que haya luchado alguna vez, a cualquiera que haya tenido esperanza. Pero la reseña que más significó para Marcus fue una simple publicación en redes sociales de una de sus alumnas, una niña de 10 años del barrio pobre donde enseñaba. Había visto una grabación del concierto con su madre y había escrito: cuando sea mayor, quiero ser como el señor Marcus. Él me demuestra que el punto de partida no determina el final. Ese mensaje, más que cualquier aclamación de la crítica o una ovación de pie, le dijo a Marcus que había logrado algo significativo. No era solo un pianista exitoso. Era la prueba de que la pobreza no tenía por qué ser el destino, de que las burlas y las dificultades se podían superar con dedicación y apoyo, de que un niño con ropa sucia podía convertirse en uno de los mejores músicos del mundo. Marcus Rivera continuó su carrera durante décadas. Actuó en todas las principales salas de conciertos del mundo, ganó innumerables premios, realizó numerosas grabaciones, pero nunca se alejó de sus raíces. Continuó enseñando a niños desfavorecidos. Continuó apoyando la educación musical para quienes no podían costearla. Continuó siendo el tipo de artista que recordaba que la música no se trataba de ego ni fama, sino de conexión y verdad. Años después, cuando los entrevistadores le preguntaban sobre su éxito, sobre su camino de la pobreza a la fama, Marcus siempre decía lo mismo: no lo hice solo. Cada persona que me mostró amabilidad, que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo, que vio más allá de mi ropa sucia a la persona que había debajo, todos son parte de este éxito. Nos elevamos juntos o no nos elevamos en absoluto y parecemos un problema. Y en esa filosofía, en esa humildad, al reconocer el papel que otros desempeñaron en su trayectoria, Marcus demostró que no solo se había convertido en un gran pianista, se había convertido en un gran ser humano. El niño del que se burlaban por su ropa sucia se había convertido en un hombre que el mundo respetaba, no solo por su talento, sino por su carácter, su generosidad y su inquebrantable compromiso de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el éxito. Su historia se convirtió en inspiración para innumerables personas. Prueba de que las circunstancias al nacer no determinan el destino. Que el talento y la determinación pueden superar la pobreza y los prejuicios. Que el mundo a veces recompensa el trabajo duro y la pasión genuina. Marcus Rivera comenzó con nada más que el amor por la música y una madre que creía en él. Lo convirtió en todo. Y al hacerlo, le demostró al mundo que la grandeza no proviene del privilegio ni de las circunstancias perfectas. Viene de dentro.